Seguimos en los debates de la televisión de Ferrol hablando del saneamiento de la ciudad. Es el momento para que todos ustedes puedan llamarnos y opinar, comentarnos qué opinan de esta tasa de saneamiento y del saneamiento en sí. ¿Cómo lo pueden hacer? A través del 981 36 99 13 o también a través del hashtag debate TV Ferrol. Seguimos hablando, comentábamos que al inicio de la legislatura el gobierno local suspendía la tasa impuesta en el 2014 y ahora pues vemos que se produce ese cambio y se vuelve a instaurar esta tasa. Tal vez sea por evitar que la parte privada de Mafesa Socamés llegara a un proceso de liquidación que supondría que se hubiera liquidado finalmente. También recordar, antes hablaban del balance de cuentas de Mafesa que conocíamos hace nada con respecto al año 2016. Acumulaba un total de unos 7 millones de euros entre pérdidas y deudas. Exactamente, entre las pérdidas abarca 2.346.000 euros. Tal vez la opción, entre las opciones para decidir restaurar esta tasa fue esta situación. A ver, a situación da empresa de capital público en Mafesa, pois, aínda que está pendente da comprobación mediante unha auditoría de que esas contas que presenta Mafesa pois, son realmente así. Logo existe tamén esa cuestión dende o tempo que se produce a suspensión máis as cuestións relativas á reparación de infraestructura a quen se lle imputan esos gastos, dos que en un momento inicial fixo a propia Mafesa. Pois a partir de aí, a partir dese momento que se presta saneamento, como digo, pois o lóxico e normal era restablecer unha tasa para financiar o que é o propio servicio de saneamento. En ese momento, se Mafesa continuaba na situación na que viña desenvolvendo o seu traballo, prestando un servicio e non habendo ingresos na empresa, pois evidentemente o lóxico é que, como cualquier economía, se hai máis gastos que ingresos acabase en quiebra. Por iso, a parte privada de Mafesa, na reunión do Consello, pois, advertindo desta situación, pois, falaba da posibilidad de concurrir en causas de disolución e levar esa cuestión ao xulgado mercantil. Nosotros entendíamos, e era un exercicio que pedíamos de responsabilidade tamén propia do órgano contratante ou do órgano decisorio, que neste caso que é o pleno, onde a decisión non é individual nin de cada un das 25 persoas que estamos aí, sino do colectivo do pleno, pois tratábamos de que existise, de que se dera esa responsabilidade, porque estábamos ante un mal maior que era a posible liquidación imputable á parte pública dunha empresa de capital público como en Mafesa. Entón, nosotros en esa chamada a responsabilidade, a única vía que tiñamos despois de durante 6 ocasións tratar de aprobar unha nova tasa, pois a única posibilidad que tiñamos era o levantamento desa tasa e pasar o cobro dende abril, que era onde se certificaba que xa se prestaba ese servicio. Esa cuestión, como digo, en ese pleno, pois foi posto de alguma maneira en dúbida polo Partido Popular, que plantexaba unhas cuestións de levar unha consulta ao Consello Consultivo e ao Consello de Contas en un primeiro momento, que logo o de Contas non o requiriu, e ese Consello Consultivo, pois, como explicaba tamén o propio portavoz do BNG, pois, veña a decir que era unha competencia municipal, e o que xa tratamos de explicar aquel día, que sendo unha competencia municipal, sendo órgano que o seu propio nome indica, o Consello Consultivo de Galicia non é un órgano consultivo, non ten informes preceptivos, o que estábamos facendo é que con esa decisión de trasladar a consulta ao Consello Consultivo, convertir un órgano consultivo en un órgano executivo. O que dixo o propio Consello foi que será unha cuestión competencial do Concello de Ferrol e, polo tanto, se o servicio se presta, como digo, desde abril, o lóxico é que se cobre desde abril, porque senón o que estaríamos as persoas que non teñen o servicio estarían pagando igualmente, algo que é unha aberración económica, como expliqué anteriormente. Iván, ¿qué sucedería si se llega a disolver Socamés, la parte privada de Mafesa? ¿Cree que tal vez fue esto lo que hizo que el gobierno aceptara llevar a cabo la tasa del Partido Popular?
Bueno, a ver, eu creo que isto parte doutra das falsidades do Partido Popular, que é que cando afirma que Mafesa é unha empresa pública. Mafesa non é unha empresa pública. Mafesa é unha empresa na que hai unha participación pública e unha participación privada, pero a xestión é privada. E isto leva sendo así desde que se constituiu. Quen o permitiu? Perdón? Quen o permitiu? E quen lo iniciou? Quen permitiu que a parte privada sexa decisoria? Que a parte privada leva a xestión de empresa en Pero Mafesa. alguén o permitiu. Agora, o que estou a decir é que Mafesa non é unha empresa pública. Pero alguén o Estou permitiu. dicindo que, por tanto, se eso non é unha empresa pública, este argumento de que vamos a ter que pagar os veciños e veciñas é falso. Porque haberá que determinar como se fixo a xestión desa empresa. E iso que ningún de vostedes queren saber. E para iso había que facer uns informes, unhas intervencións económicas e unhas intervencións dos servizos que presta. E os solicitamos no mes de xullo de 2015. Estamos a finais do ano 2017 e aínda non iniciaron ese proceso para determinar como a Mafesa presta todos estes servizos. E esta falsidade a que agora se agarran vostedes é un argumento que mantén o Partido Popular desde o inicio dos tempos. Como aquel no que di que o bloque, o BNG lle interesa decir que cando pacta co goberno hai un goberno de concentración e cando pacta co PSOE que hai un goberno de PSOE e Partido Popular. Pero que isto é evidente. Se o Partido Popular e o PSOE pactan retirar das dedicacións exclusivas para que poida desenvolver as labores de goberno a Ferrol en Común, obviamente hai un pacto entre o PP e o Partido Socialista que ten como obxectivo evitar que o goberno poida desenvolver o seu traballo. Isto é evidente tamén. E teremos que denuncialo e poñelo sobre a mesa para que os veciños e veciñas desta cidade o teñan en conta. Da mesma maneira que teñan en conta que quen pacta facerse cargo da depuradora sen incluir o Concello de Narón é o Partido Popular e Ferrol en Común e que, por tanto, Ferrol está a pagar a depuración do Concello de Narón. É dicir, o Partido Popular está a dicir que hai que poñer unha taxa porque é un servizo municipal, pero ese servizo municipal consiste en que Ferrol lle pague o servizo municipal a outros concellos como o Concello de Narón. Esta é a realidade que estamos a vivir no día de hoxe. Cando nos dicen que hai unhas directivas europeas que obrigan a imposición desa taxa, unhas directivas europeas como a Directiva Marco da Auga, que se basea no principio de quen contamina paga. Moi ben. Iván, temos que pagar por depurar aguas pluviales. Un segundo, tenemos una llamada telefónica, ahora te dejo continuar, tienes aquí el tiempo, le damos a parar. Hola, muy buenas noches. Sí, ¿quién tenemos al teléfono? Perdón, le doy a parar. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Sí, José. José, cuéntanos, ¿qué opina de lo que estamos hablando esta noche aquí en el debate de la televisión de Ferrol? Simplemente manifestar mi desacuerdo y mi oposición contra esta tasa. O sea, yo creo que ya los vecinos y vecinas de Ferrol pagamos suficientes impuestos como para que ahora nos vengan con esta tasa, cuando lo que hay detrás de ella es dar beneficios y colmar seguramente intereses de todo lo que hay detrás. O sea que creo que esta tasa es innecesaria, que va en contra de la mayoría de los vecinos y vecinas de Ferrol y creo que esto es lo que debe de primar por encima de todo. José, nada más que eso. Pues muchísimas gracias por contarnos lo que opina sobre esta tasa. Continuamos con Iván y si quiere tamén puede hablar de lo que dice José. José, non, porque quero facer dous comentarios ao respecto. En primeiro lugar, Mafesa é unha empresa que non ten as contas aprobadas, por tanto, non ten capacidade para asumir ningún servizo que non este prestando desde o momento que non ten as contas aprobadas. E, por tanto, que xestiona a depuración é un proceso irregular. E un proceso irregular que avala o Partido Popular e que avala Ferrol en Común. Cando di o Partido Popular que nós estamos a propoñer un saneamento, que non estamos a impedir que se poida desenvolver o saneamento porque queremos que entregarlle a depuradora a Xunta. Eu quero lembrar ao Partido Popular que a Xunta é unha administración pública e que é propietaria da infraestructura e que, por tanto, se decide que non vai poñer a infraestructura a funcionar, que o explique. E que lle explique aos veciños e veciñas desta cidade por que non pon a infraestructura da súa propiedade a funcionar, porque o mesmo nos concellos limítrofes que temos do outro lado da ría está a xestionar a Xunta de Galiza e non hai ningún problema, verdade? E por que temos que facernos cargo do despropósito da Xunta de entregarnos unha infraestructura que non podía funcionar e de asumir o coste das súas reparacións? Estamos a falar dunha administración pública. En terceiro lugar, quero decir que cando se di que estamos a propoñer un saneamento sen taxa, que quero decir que nós o que estamos a decir é que nós o que non queremos é pagar por un servizo que, ademais, non se prestou, que se nos cobrou 200.000 euros por ese servizo e que, ademais, se nos queren imputar costes que non temos por que pagar.
porque nós non temos por que pagar as obras, nós non temos por que pagar un exceso de electricidade, nós non temos por que pagar a depuración de augas pluviais, e neso me refiro á Directiva Marco da Auga, na que di que, en base ao principio de contamina paga, hai que impoñer unha taxa. Pois mire, a depuración de augas pluviais non é equivalente á depuración de augas fecais, e aquí os señores e as señoras de Ferrol en Común e o Partido Popular nos queren facer cargar coa depuración de augas pluviais, incrementando os custes eléctricos e aumentando os custes da depuración. E todo por qué? Por que non se lle quere entregar a depuradora á Xunta? Porque, como acaba de decir José, aquí o obxectivo era entregarlle a depuradora a Emafesa, e que Emafesa se puidera enriquecer mediante a xestión desta infraestructura e a ver se así poderíamos salvar a situación económica dunha empresa que, como decía ao principio, está moi lonxe de ser unha empresa pública e que a xestión fundamental se fai a través de transnacionais. Martina, ¿qué opinas? ¿Qué pasaría si se disuelve Socamés, la parte privada? Solo una habla de cuestión previa. irregularidades. Bueno, en fin, creo que ya he contestado respecto a la posición del bloque. Solamente decir que es curioso, ¿no? Que el bloque lo que quiere es que venga la Xunta de Galicia a gestionar la depuración de las aguas. Y pone el ejemplo de Ares y Mugardos, que como dijo el portavoz del gobierno, pagan más que Ferrol. Entonces, lo que usted quiere, explíquele a José, que lo que usted quiere es que venga la Xunta, privatice la gestión de la depuración y paguen más los vecinos de Ferrol como están pagando en Ares y Mugardos. Explíqueselo a José, que seguro que le va a gustar mucho. Esa es su postura. Que venga la Xunta, que gestionen los demás. El saneamiento es lo de menos. Lo importante son los criterios políticos. En fin, usted siga con sus criterios políticos. Nosotros somos responsables, como lo fuimos cuando gobernamos y como lo estamos siendo mientras estamos en la oposición. Y precisamente, bueno, eso lo dice usted, señor Rivas, porque es el poco argumento que tiene, porque sus argumentos tienen poco recorrido. Mire, yo voy a decir una cosa. Lo que es lamentable es la gestión que Jorge Suárez ha tenido del tema del saneamiento desde que llegó a este gobierno. Con esa suspensión, que vuelvo a decir, suspendió una tasa permitiendo que Emafesa, empresa semipública, 51% público, presidente el alcalde, que Emafesa siguiera prestando un servicio sin el ingreso correspondiente. Cuando una empresa cualquiera presta un servicio a un vecino y el vecino no le paga, la empresa al final acaba mal, porque no puede tener unos gastos que no lleven aparejado unos ingresos. Y eso es una cuestión legal, establecida en los estatutos de Emafesa, establecida en las directivas europeas, que usted, como va por la insumisión, pues no se ve que no respeta absolutamente nada. Y Jorge Suárez vino a este gobierno diciendo que iba a derogar y proponiéndonos aprobar una tasa nueva. Nosotros pedimos diálogo, pedimos negociación y nunca la tuvimos. Jorge Suárez presenta la primera tasa en febrero de este año en un pleno extraordinario y urgente, una tasa. Esa es la manera de negociar de Jorge Suárez y nos pone la tasa y no hay posibilidad de modificar. Esa es la forma de que un alcalde en minoría, el más minoritario de la historia de Ferrol, entiende cómo es negociar y dialogar con los grupos de la oposición. Y llevó esa tasa varias ocasiones, la misma, sin una modificación. Y todos los grupos le pedimos diálogo y no nos escuchó. Y le dijimos que nosotros no aceptábamos cheques en blanco, porque para empezar una de las cuestiones por las que nosotros no aceptamos la tasa que él nos proponía era, uno, porque no queríamos una derogación y una nueva aprobación, es decir, para que nos entiendan los oyentes o los que nos están viendo, lo que Jorge Suárez quería era romper la tasa del PP y aprobar una nueva, y nosotros le dijimos, no, modificación, que es lo que se hace en todos los ayuntamientos, se modifica una ordenanza y se adapta a la situación actual. Y Jorge Suárez nos presentó, para justificar su tasa, un estudio de costes de Emafesa, diciendo, no nos fiamos de Emafesa, pero en cambio les traigo un informe, un estudio de costes elaborado por Emafesa, una coherencia galopante. Y desde luego, por eso votamos en contra. Y cuando Jorge Suárez quería derogar la tasa del PP y aprobar una nueva, y nosotros le pedíamos modificar, al final lo que hizo, lo que nos vino a pedir en el último pleno fue, ya no quiero derogar la tasa del 14 del Partido Popular, ahora quiero empezar a cobrarla. Ya ni le valía la modificación que le planteaba el Partido Popular, que es lo legal y lo que habría que hacer. Entonces ya quería levantar y empezar a cobrar una tasa que primero quería anular. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si este gobierno, acompañado de los grupos que lo apoyaron inicialmente, hubiera derogado la tasa del 2014? ¿En qué situación estaríamos ahora si el gobierno hubiera cumplido ese objetivo político, priorizando los intereses políticos y partidarios de este partido?
sobre los intereses generales. Hoy estaríamos en una situación límite, sin tasa, sin poder cobrar absolutamente nada y con la empresa Emafesa en una demanda en el juzgado pidiendo la liquidación de la sociedad. Y ojo, porque Emafesa no gestiona solo la depuración, porque gestiona el abastecimiento del agua. Entonces, creo que la gestión del tema del saneamiento fue guiada por un gobierno que solamente le interesaba sacar rédito político e intentar perjudicar al Partido Popular. Y bueno, me gustaría todavía precisar alguna cuestión en el siguiente punto. Estamos aquí formulando numerosas preguntas, pero seguramente que la que más importa a todos los ciudadanos es cuándo se va a empezar a cobrar de forma retroactiva esa tasa, de cuánto va a ser, cómo se va a dividir. ¿Se sabe ya algo, Álvaro? Pois, ben, o efecto retroactivo da tasa, que era unha das cuestións que estaba en dúbida se podía aplicar ou non, pois aínda non se fixo efectivo, no? O que se vai tratar de cobrar pois o que se poda daqui a final de ano, e logo se dá ese efecto retroactivo desde abril, pois se tratará de fraccionar e de que o cobro pois é menos lesivo para os veciños e para as veciñas. Pero aquí a cuestión a que se chegou, e como se explicou durante boa parte deste debate, se dá por unha circunstancia que, como iniciábamos, hai varios grupos políticos que suban máis de 13 votos na que nos apoiamos para facer esa suspensión no pleno. Logo, esos grupos, desgraciadamente, por os motivos que sexan, e hai varios que xa explicamos, non fomos capaces de presentar unha nova tasa. E o tempo foi pasando e fixo que en reiteradas ocasións que levamos ao pleno non fomos capaces de aprobar esa tasa. E a situación da empresa chegou ao punto que chegou, e como tamén dicía a portavoz do Partido Popular, é unha empresa que aparte presta o abastecemento de auga potable, que tiña un requerimento de gas natural onde mesmo se advertía do corte do suministro eléctrico por non pagar as débedas que tiña Emafesa coa empresa eléctrica, e nosotros entendíamos que nun exercicio de responsabilidade onde o mal maior que podía pasar era que a parte privada denunciase ao Concello de Ferrol que houvese unha disolución dunha empresa de capital público, porque a min non me parece de recibo, e non sei se o BNG o comparte ou non, pero o que vexo non, pero para min a noticia, o feito de que unha empresa municipal de Ferrol, con capital municipal de Ferrol, acabe en un xulgado de liquidación, me parece un escándalo político mayúsculo. Pero, como digo, o BNG opta por esa cuestión de tratar de engañar aos veciños con este tema da tasa, onde, como ben se dicía, infraestructuras de outros concellos teñen un precio público de tasa maior que a proposta que ten o Concello de Ferrol, onde creo que en Mugardos e Ares pagaban como uns 8 euros ao mes, a proposta de Ferrol creo que era 2 euros menos que esos concellos, pero en todo caso, cualquier servicio de saneamento leva para ello unha tasa, como xa falamos en varias ocasións. En este caso o BNG opta por falar de rede separativa, falar de outra serie de cousas que realmente non son viables actualmente, porque o que farían é que non se prestase ese saneamento, que se detivese ese saneamento e que non houvese saneamento na ría de Ferrol. E quero facer mención a un feito importante e destacable que houve en este pleno, cando se falaba de que non se negociaba, de que non se falaba, houve un pleno dunha tensión evidente entre boa parte do público ali presente, e dos propios grupos municipais que tamén colaboramos en que ese ambiente non fose agradable, e en ese pleno se fixo un receso, e dese receso saiu un acordo por parte dos portavoces nos días seguintes de abrir un proceso de negociación aberto onde participasen todos os portavoces, onde fomos todos xuntos a falar a Santiago con Aguas de Galicia, e esa realmente era a imaxe que tiña que dar un pleno como o de Ferrol, uns grupos traballando e tratando de chegar a acordos por unha cuestión básica como é o saneamento da ría de Ferrol. O que pasou a partir de aí, ese convenio foi aprobado no pleno con bastantes votos favorables, e o que pasou a partir de aí, que seguindo o xogo político que a cada un lle interesou, non fomos capaces de chegar a un acordo nin para unha nova tasa, e hasta chegar a unha situación límite e nun exercicio de responsabilidade. A proposta que levamos ao pleno foi precisamente ao levantamento desa suspensión, porque era a única opción que había.
Una vez instaurada la tasa, ¿cuál es la mejor manera de hacer que los ciudadanos la paguen sin que lo noten lo menos posible? Os ciudadanos non teñen por que pagar esta taxa que é absolutamente irregular e que está basada en conceptos que non se sosteñen, que ademais é denunciable, e así o imos a facer, vamos a facer a través dun recurso da imposición desta taxa, e que isto é a realidade. Nós non vamos a deixar que isto quede no baleiro e que non haxa consecuencias das decisións que se están a tomar, porque acaba de referirse o señor Montes ao acordo entre os grupos municipais, un acordo que nunca existiu, porque o acordo no que se basa o señor Montes consiste en que eles aceptaron e tragaron coa posición política do Partido Popular e agora nos queren facer aceptar a nós esa posición política. Ese é o acordo. O problema é que o goberno no momento actual non é máis que un xoguete roto en mans do Partido Popular. E é certo, o Partido Popular e Ferrol en Común suman máis de 13 votos e desgraciadamente esta é a realidade que ten este Concello e que nos queren facer cómplices a nós dunhas decisións que son absolutamente insoportables para os veciños e veciñas desta cidade, como é a imposición desta taxa. Se decía que Emafesa iba a denunciar ao Concello de Ferrol, que a parte privada da Emafesa iba a denunciar ao Concello de Ferrol, pero como podemos chegar a facer este tipo de argumentos? Emafesa, unha empresa que nos cobrou por un servizo que non existía, que nos en determinados momentos do verán do ano 2015 nos deixou sin servizo de abastecemento, nos vai a denunciar e nós non imos facer nada. Pois esta é a realidade, nós non imos facer nada, nin o Partido Popular vai a facer nada, sino que ocultar todo o que ali se desenvolveu e toda a xestión que ali se fixo e Ferrol en Común, porque comparten o obxectivo de beneficiar a empresa concesionaria que a xestiona. Senón, que sentido ten que non se lle entregue a depuradora á Xunta de Galiza? Porque nós non estamos a avalar a xestión da Xunta de Galiza. Parece que o Partido Popular agora xa afirma que a Xunta de Galiza privatiza. A señora Aneiros afirma que a Xunta de Galiza é unha administración pública que promove a privatización e externalización de servizos. Entón, este modelo obviamente nós non o compartimos e o que estamos a solicitar é que a xestión se faga de maneira conxunta, obviamente non a través do proceso que se iniciou na mancomunidade, na que o que se pretende é abrir un proceso de concesión na que as dúas depuradoras se xestionen de maneira conxunta e ademais se lle encarga a única empresa pública que é Malsa, que sería capaz de facer unha xestión pública destas infraestructuras, co obxecto de que, como a lei de contratos impide que a empresa que fai o prego de condicións poida optar a ese contrato, pois xa non hai opción de que se poida facer a través dunha xestión pública. É dicir, aquí o único obxectivo que hai é que se sigan prestando servizos públicos básicos e esenciais a través de concesións privadas. Este obxectivo, este argumento que mantén o Partido Popular e que é a base da súa ideoloxía política, o problema é que Ferrol en Común o asumiu e agora nos quere levar aos demais a unha situación que non compartimos e que non compartiremos, por moito que eles se empeñen en decir que temos que asumir ese criterio. Os veciños teñen que pagar a taxa? Non. Os veciños non teñen por que asumir o custe das obras desta infraestructura, non teñen por que asumir o custe da súa reparación, non teñen que asumir a posta en funcionamento, non teñen que asumir uns costes eléctricos que son exorbitantes, non teñen por que asumir a depuración de augas que non están contaminadas e non teñen por que asumir unha taxa que incumple todas as normativas, incumple o plan xeral, que obriga a unha rede separativa, incumple a normativa galega no que ten que ver coa depuración de augas fecais e que, ademais, aquí se di que a infraestructura, como é unitaria, xa está feita, xa non se pode facer nada. Pois como isto de que como xa non se pode facer nada, levamos anos e anos. Pero a cuestión é que Partido Popular e Ferrol en Común aprobaron un convenio para que o novo saneamento que se vai desenvolver na Malata se faga en base a unha rede unitaria. E iso non está feito. Martina. El convenio que desenvolvió, como dice el señor Rivas, el Ferrol en Común, las mareas con el Partido Popular, lo que permite es que la Xunta invierta 7 millones de euros en solucionar el problema de la depuración de las aguas de la Malata. Dígaselo también a los mariscadores que usted está en contra de ese convenio, dígaselo a todos los que viven cerca de la Malata
y cada vez que está la marea baja notan lo que es las aguas residuales que siguen cayendo, que siguen vertiendo en la ría, dígaselo, porque es que, mire, es que engaña y falta a la verdad demasiado. Y ya, sinceramente, creo que ya he explicado cuál es su sistema y cuál es su posicionamiento, que desde luego estamos muy alejados, porque sinceramente no tiene ningún tipo de sustento. Martina, un segundo, por favor, tenemos una llamada telefónica, ahora continúas. Hola, muy buenas noches, ¿con quién hablamos en esta ocasión? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Hola? Hola. ¿Nos escuchas ahora mejor? ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué nos quiere comentar de la tasa de saneamiento y del saneamiento en Ferrol? ¿Qué opina de lo que estamos hablando esta noche? Parece que estamos teniendo problemas con esta llamada telefónica. Vamos a ver si solucionamos la llamada y mientras continuamos con Martina, que estaba hablando. Cuéntanos. Sí, yo creo que el resumen de todo esto es muy sencillo, y es que yo tampoco puedo no contestar, ¿no?, al portavoz del Gobierno cuando dice que no hemos sido capaces todos de aprobar una nueva tasa. No, mire, el Gobierno, el alcalde, tiene que liderar un gobierno y tiene que intentar llegar a consensos, que es lo que no ha hecho. Lo que ha hecho es traer propuestas imponiendo esos criterios suyos sin contar con los grupos y desde luego con este grupo que es el mayoritario. Y hemos advertido y hemos presentado por escrito propuestas en positivo y hemos dicho cómo era la manera de retomar este tema desde el principio. Desde el mes de febrero hemos hecho propuestas en positivo y no nos han escuchado. ¿Por qué? Porque se movían por su criterio político, y su criterio político era que a narices tenían que derogar la tasa del 2014 del PP, y para ese camino contaron con sus aliados naturales, con el Partido Socialista y con el Bloque. Hasta un momento ellos son los que le ayudaron a suspender la tasa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se dieron de bruces con la realidad, y la realidad era contraria a lo que ellos prometían antes de llegar a la alcaldía, y era que era totalmente necesario imponer una tasa. Ahí cambiaron el criterio, y ahí que se encontraron que sus aliados naturales, el PSOE y el Bloque, aquellos que les habían ayudado al inicio de un camino, los dejaron solos, los dejaron abandonados, completamente. Esa es la responsabilidad de algunos. Y nosotros, Partido Popular, actuamos con responsabilidad. Y evidentemente, claro que nos abstuvimos en el levantamiento de una tasa, de la tasa del 14. Nos abstuvimos porque, desde luego, no compartíamos las ilegalidades que se habían cometido hasta ese momento. Y nos abstuvimos por responsabilidad, por no bloquear, porque sabíamos que ni el PSOE ni el Bloque lo iban a hacer, y porque efectivamente esta situación era tan límite que tendríamos que haberle explicado también a las 70 familias que trabajan y dependen de Mafesa cuál iba a ser el futuro de Mafesa, que era simplemente acabar en el juzgado y en una situación que al final tendrían que pagarla los ferrolanos, que al fin y al cabo son también dueños de esa empresa. Y esa es la responsabilidad de unos y la responsabilidad de otros. Vamos a pasar a otro tema que se nos está acabando el tiempo y parece bastante importante. Hemos, después de mucho tiempo, conseguido que se aprobara esa tasa, pero como comentaba antes, queda el momento, la situación de Narón. El municipio hace unos días celebraba un pleno en el que ratificaba la ruptura del convenio de Aguas de Galicia y de Ferrol que se había llevado a cabo en agosto de este año, aunque justamente ayer se producía otra nueva reunión entre el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, junto con la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y Aguas de Galicia, para buscar una solución del conflicto. ¿Se mantiene vigente la voluntad de tener ese convenio entre ambos? A vontade política e o acordo político nunca estivo en dúbida, xa cando estaba o anterior alcalde, o señor Blanco, e o acordo con o Concello de Ferrol era de facerse cargo dos gastos en unha porcentaxe de 70% para Ferrol e 30% para Narón, e só se trataba de que ese acordo se reflectise
en un convenio, un acordo a tres, Ferrol, Narón, Aguas de Galicia. Pero, bueno, sucede, e, bueno, aquí teño a memoria xustificativa dese propio convenio, donde aparte hai uns datos bastante curiosos que falan da legislación e das que se aplicou desde 1997 ata hoxe en día, que tamén logo darei yo a Iván para que bote un vistazo a algunhas cousas, porque vexo algo despistado en algunhas cousas respecto ás competencias do saneamento e ás obrigas de Mafesa, e como cualquier acordo, pues existen negociacións, existen flecos, existen cousas que hai que pechar e ás veces non é fácil que xa entre dous, imaginemos entre tres. E aparte, en este caso, o propio texto ten que ir a votación a tanto o pleno de Ferrol como o pleno de Narón. Onte se deu esa reunión, que é un avance, esas negociacións entre Ferrol, Narón e Aguas de Galicia se levan dando durante tempo. Na penúltima reunión, antes desta, existía o compromiso de Aguas de Galicia de enviar un texto que se adaptase un pouco a unha parte que pedía Narón, que era a supervisión da facturación e das contas por parte de Aguas de Galicia, e o pago a Aguas de Galicia e logo Aguas de Galicia Concello de Ferrol, e é máis ou menos a base do texto borrador que se entregou e que agora hai que debatir, hai que negociar en cada concello para a súa aprobación. Pero a conexión que se dá en abril se conecta á rede de saneamento, permitíndose que todas as augas fecais e residuais tanto de Ferrol como Narón empecen a ser saneadas. Narón sempre mantivo o compromiso de que ese pago iba mediante reconocimiento extrajudicial se iba a pagar, e a partir de que se firmase ese acordo con Ferrol e con Aguas de Galicia. E por que esa ruptura del convenio? Pois esa ruptura é unha interpretación personal. Eu creo que o que falaba Narón de que ese acordo que se dá entre Ferrol e Aguas de Galicia, que realmente ese acordo na propia memoria que teño aquí explica que é un acordo durante un ano, prorrogable durante 4, polas propias competencias que ten en Mafesa, polas propias, como tamén explica aquí, o Concello de Ferrol ten competencias de saneamento e depuración de conformidade co artigo 25 da Lei 7/85 de 2 de abril. En función desas competencias se fai ese acordo entre Aguas de Galicia e o Concello de Ferrol, e posteriormente se faría ese acordo a tres que incluiría tamén Narón. Nas declaracións que fai Narón, entende que ese acordo a dous impide que un terceiro entre, pero o propio memoria, o propio convenio explica que unha vez que se formalice esa incorporación ou ese ente supramunicipal, xa este convenio queda derogado. Este convenio que se firma entre Ferrol e Aguas de Galicia, que ten unha duración limitada no tempo. Cuanto máis tardemos en poñernos de acordo, precisamente o que sucede é que máis tardan en incorporarse Narón a ese acordo. Entón, tendo vontade política, tendo as cousas claras en ese sentido, eu creo que o lóxico é chegar a un acordo, porque, como digo, é un ben de interese público, é un servicio que se presta, que mantén ou recupera un espazo natural como a ría de Ferrol que estaba degradado, e ademais eu creo, e que é unha opinión compartida pola maioría dos veciños e das veciñas, non só de Ferrol, sino de seguramente o resto de municipios, que os bens públicos, se se traballan e se se comparten os seus se traballa cooperativamente, os rendimentos son maiores e os custes son menores. Entón eu creo que todo o que se poda, todos os servicios que se podan prestar de xeito supramunicipal e que supoñan un avance en canto a mellores económicas para os respectivos concellos, é un avance. Iván Rivas, ve que dentro de pouco se desbloquea esa situación e se lleva a cabo ese convenio entre esas tres partes, Ferrol, Narón e Aguas de Galicia? A ver, eu, en primeiro lugar, decirlle ao portavoz de Ferrol en Común que o que se cadra así me podía dar o contrato que Ferrol ten con Mafesa para poder xestionar a infraestructura, porque non existe. Pero, máis alo diso, a realidade é que nos atopamos nunha situación derivada de que Ferrol en Común e o Partido Popular tiñan moita presa para poder entregarlle a depuradora a Mafesa. E, por tanto, chegaron a un acordo que aprobaron no pleno, polo cal aceptaron a depuradora que lles entregaba a Augas de Galiza, asumiron a xeoxestión e obrigaron os veciños e veciñas desta cidade a ter que asumir o coste da depuración do Concello de Narón. No momento actual, o que se está a discutir é como se incorpora Narón. A cuestión é, por que nós asumimos unha depuradora que presta un servizo ao Concello de Narón e que non está a pagar por ese servizo? Por que o facemos? Por que Narón non asumiu a xestión
Por que non decidiu asumir Narón o convenio con Augas de Galicia e o fixemos nós? Obviamente, porque había o obxectivo de entregarlle a depuradora Emafesa. Pero o despropósito chega a tal punto de que Augas de Galicia, que nos entrega unha depuradora que non pode funcionar, que non tiña acta de recepción, que é responsable o deseño dun modelo de saneamento basado nunha rede unitaria que incrementa os custes medioambientais e económicos, e que ademais, para o ámbito da Malata, ten o mesmo criterio incumplindo, como decía antes, todas as normativas. Augas de Galicia non asume ninguna responsabilidade. Chega ali, se pon de mediador e dice, bueno, a ver se chegamos a un acordo, que vos tedes que facervos cargo deste paquete e a ver se vos poñedes de acordo que vai sendo hora, non? E esta é a situación actual. Non sei se onte chegaron a un acordo ou deixaron de chegar, pero o problema é que o responsable directo non quere asumir ninguna desas responsabilidades, e o problema é que o goberno de Ferrol, neste caso, tampouco llas quere exixir. E chegas á reunión sumisamente, en silencio e calando todas aquelas decisións que se teñen tomado e que nos queren repercutir nos veciños e veciñas desta cidade, e que o Partido Popular, a través da taxa que impuxo no ano 2014, recolleu como conceptos dentro desa taxa, e que agora, a través do levantamento que fixo este goberno, se volve a estar vixente, porque eses despropósitos son de tal calibre que o Partido Popular non podía asumir ese levantamento e o cuestionaba. O que pasa que chegado a un punto límite tivo que absterse para permitir que se fixera efectivo, e fixo aquel paripé dicindo que vamos a facer unha pregunta ao Consello Consultivo, que o Consello Consultivo, como decía antes, xa dixo, oiga, mire, eu non teño nada que decir en este tema. Esta é a situación. Nós, nesta taxa, e estamos a pagar por a construción dunha infraestructura que no cómputo total, non estamos a pagar polo cómputo total, pero no cómputo total, depuradora, emisario submarino, emisario terrestre, interceptores xerais, ronda os 130 millóns de euros. O 80% dese diñeiro o levaron 3 empresas, 3 transnacionais coa súa sede fiscal en Madrid. Esta é casualidade. A xestión da infraestructura, que é o que se está a discutir agora, se quere facer a través de empresas equivalentes, moitas delas as mesmas que construíron a infraestructura. E todo isto é o que explica o modelo de saneamento. Por que se escolle unha rede unitaria? Porque é máis barata económicamente. E é máis rendible económicamente construir unha infraestructura basada nunha rede unitaria que é separativa. Hai que facer a zanxa para facer as canalizacións, e o feito de meter unha ou dúas canalizacións é intrascendente a nivel económico. E é máis económico facer esa infraestructura e máis rendible. E é máis rendible económicamente xestionar unha infraestructura basada nunha rede unitaria que facelo nunha rede separativa. E isto é o que hai de fondo e o que hai detrás de todo este proceso. E obviamente que o Partido Popular e Ferrol en Común queiran facernos a nós cómplices e decir agora que o problema é que o BNG non pactou con Ferrol en Común o levantamento nem a imposición dunha nova taxa con estes criterios e querer meternos a nós na boca dun lobo na que eles se meteron por vontade propia e na que nos queren meter a nós e os veciños e veciñas desta cidade. Martina, por favor. Sí, bueno, yo simplemente, el paripé, su argumento, señor Rivas, porque evidentemente, y vuelvo a decir, no tiene ningún tipo de fundamento. Realmente, en fin, sigue usted enrocado en sus criterios, en fin, sus criterios son parar el saneamiento, tirar con la depuradora, más de 200 millones de euros. ¿Qué más da? Empezamos de cero y a lo mejor dentro de 40 años la ría de Ferrol está depurada. Ya le vuelvo a decir, explíqueselo a las familias de los mariscadores que hoy están satisfechos porque la ría ha pasado a estar clasificada como zona B. Supongo que eso a usted le da igual. Narón, mire, en el mes de abril Jorge Suárez en un pleno nos dice que es cuestión de días que se firme un convenio con Narón. Para empezar, decir que la encomienda de gestión se firma en el mandato anterior y este gobierno simplemente le da continuidad. Y Narón no se incorpora en aquel momento por una cosa muy obvia, porque evidentemente las aguas residuales de Narón no estaban incorporadas, es que ni era posible porque estábamos construyendo los interceptores, que por cierto, en fin, dependerá de muchos gobiernos anteriores que las obras no se hubieran hecho como Dios manda, porque eso ya sería otra cuestión en donde habría responsabilidades de muchos. Pero en todo caso, en abril el alcalde de Ferrol nos dice que es cuestión de días que Narón firme el convenio para incorporarse a todo este sistema. En abril, y estamos
en diciembre, finalizando el año, y aún no existe ese convenio. Otro engaño de Jorge Suárez. Estaba listo, es que tuvimos que oír a Jorge Suárez diciendo que el convenio estaba pendiente de unos flecos, que estaba ya prácticamente cerrado, pechado. Así lo dijo textualmente. ¿Y dónde está ese convenio? Pasan los meses, y lo grave, la situación grave para todos los ferrolanos es que Ferrol está asumiendo el coste de la depuración de las aguas que vienen de Narón. ¿Y quién lo va a pagar? Narón. Es que no tiene ni tasa. Narón tiene una tasa por una parte del servicio, pero por la depuración no tiene tasa. Por lo que es el concepto propiamente de depuración, no tiene tasa. Por eso yo me pregunto, si mañana se firma ese convenio, cosa que dudo, porque desde luego la capacidad de negociación de Jorge Suárez creo que ya no puede estar más cuestionada, y a los hechos me remito, ¿dónde va a estar la tasa que va a cobrar Narón a sus vecinos? Porque Narón defenderá los intereses de los naroneses, pero desde luego nosotros tenemos que defender los intereses de Ferrol, y Jorge Suárez no ha hecho lo necesario para defender los intereses de Ferrol y de los ferrolanos, porque desde luego es inconcebible que meses después todavía no haya un convenio, todavía Jorge Suárez no haya llegado a un acuerdo con Narón para que haya un documento jurídico que obligue a Narón a pagar las aguas, la depuración de sus aguas, de las suyas, simplemente. Y dice Jorge Suárez que quiere mancomunar el servicio con los demás ayuntamientos de la ría. Pero mire, si usted no ha llegado ni a un acuerdo con Narón, va a llegar a un acuerdo con los demás. Pero qué despropósito es este que nos están planteando. Esa es la realidad, porque Narón ha pasado ya con el abastecimiento del agua, porque lamentablemente Narón también hace negocio con el agua, porque lamentablemente reciben el agua a un precio mucho más barato y lo cobran más caro, cosa que no pasa en Ferrol. Esa es la realidad. ¿Y qué queremos? ¿Volver a perjudicar a los ferrolanos frente a los vecinos de Narón? Desde luego nosotros no lo vamos a permitir, porque lo lógico, lo justo es que tanto los vecinos de Narón como los de Ferrol paguen lo mismo por un mismo servicio, ni más ni menos. Pero lo cierto es que hoy los vecinos de Ferrol tienen una tasa, y lo cierto es que Narón no cubre, la tasa que tienen no cubre el 100% del servicio que se les está prestando. Y yo me pregunto, y le pregunto al gobierno, ¿quién va a asumir los costes de la depuración de las aguas residuales de Narón? ¿Quién los va a asumir? Porque eso sí que me preocupa. Muchas dudas son las que quedan. Veo que tanto Iván como Álvaro están escribiendo, pero se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar ya este debate. Tendremos que hacer un segundo debate para continuar hablando del tema. Ahora decir Álvaro Montes, Iván Rivas, Martina Neiros, muchísimas gracias por venir esta noche y ponernos vuestra postura de la tasa del saneamiento, que parece que aún queda bastante sobre este tema, y también muchísimas gracias a ustedes por su atención. Ya saben, el próximo jueves a las 9:30 estaremos aquí. Ahora, buenas noches.